con una organización relacionada con el narcotráfico. Revelan video de sicarios contratados por la mafia que ingresaron a una ciudadela privada de Daule, disfrazados de policías, y asesinaron a un albanés con 6 disparos. 5 procesos judiciales y una investigación abierta por droga enfrentaba el extranjero ejecutado. Son más de 420 las muertes violentas en Guayas. También violento accionar de la pareja del terror captada en videos. Una mujer que defendió a su hijo durante atraco fue brutalmente golpeada. Adulteran resultados de pruebas PCR con falsos negativos para entrar o salir de Ecuador. Desalojos durante la pandemia. La Fiscalía intervendría en los casos de quienes no hayan podido pagar el alquiler de una vivienda. Y en lo internacional, plan de vacunación contra el COVID en varios países. Estados Unidos y el Reino Unido quieren empezar el blindaje en diciembre. Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por su compañía. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Gisela. ¿Qué tal, Andrés? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Asesinatos a la carta en aumento en la provincia del Guayas. Sicarios dieron otro golpe, esta vez en una urbanización privada. Ya le contamos. Les recordamos que este informativo es retransmitido por Radio América 93.3 FM en Guayaquil y 104.5 FM en Quito. Y esta es una historia que impresiona. Sujetos armados simularon ser policías para allanar esta mañana una vivienda en una ciudadela privada de Daule y ejecutar a un hombre de nacionalidad albanesa. El noticiero accedió al video de la incursión en los predios en este sector de la provincia del Guayas. Vean. 3:12 de la madrugada, urbanización Baldi, Cantón Daule. 2 vehículos sin placas llegan a la garita. Se bajan varios sujetos, uno de ellos con un fusil de asalto. Los otros con chompas similares a las de la policía, con la diferencia de que ninguna tenía la identificación de la institución, algo de lo que no se percataron los guardias. 2 de los sujetos someten a los celadores. ¿Llegaron y nos encañonaron? Sí. Que aquí no nos dejaron ni mover, a nosotros aquí no estuvieron agachados. Se nos llevaron los teléfonos, todo se nos llevaron. Momentos críticos para los 2 guardias que eran apuntados con armas de fuego por igual número de antisociales. Aquí no quedamos y aquí se quedaron 2 con nosotros. No nos dejaron mover para nada. De esta forma, ingresan sin problemas. Con todo listo, llegan a la casa de Tresa Adriatic, ciudadano albanés, y tumban la puerta. En la sala, él se encontraba con su cuñada conversando, pero el hombre del fusil lo ejecuta en su mueble. 6 impactos acabaron con su vida. Información, tenemos que los vehículos son civil. Se puede observar en un video una persona que portaría una chompa similar a la de policía, pero eso estamos precisamente realizando las investigaciones. Tresa Adriatic tiene 5 procesos, 2 de ellos por lavado de activos, 1 por tenencia de armas y 13 meses detenido por delincuencia organizada. Por lo tanto, pues nosotros estamos identificando los vínculos que tiene este ciudadano con una organización relacionada con el narcotráfico. Y es que la situación ya es recurrente, pues en algunas ocasiones se han cometido delitos con uniformes policiales. Esta vez lo volvieron a hacer para asesinar a un ciudadano extranjero. Mauricio Ceballos, TC Televisión.
Impresionante la delincuencia en el país. Veamos ahora cuál era la situación judicial del extranjero en el país. Hasta la unidad judicial de Daule llegaron varias personas para que la fiscalía pueda tomar las versiones tras el asesinato. En total son 6. 2 guardias de seguridad de la urbanización Bali y también 4 mujeres. Realizar todas las investigaciones, toma de versiones, tanto de los guardias como de los familiares que estuvieron en el lugar. Y vamos a ver de esas versiones que nos arrojan si podemos formular el cargo en contra de alguien o no. Además, se confirmó que la víctima ha tenido problemas con la justicia. Bueno, de lo que se sabe hasta el momento, el ciudadano ha estado detenido, ha estado cumpliendo prisión preventiva, o eso es lo que se sabe, por un delito de delincuencia organizada a nivel internacional. El caso está en indagación previa y ha sorprendido a todos, tanto así que la Fiscalía califica el crimen como audaz. Bueno, esta es la primera vez que ingresan hasta una ciudadela privada. No se tenían noticias anteriores que hayan ingresado hasta directamente a esta ciudadela privada, porque generalmente lo que hacen es esperarlo fuera y ahí acometer contra la persona. El asesinato tiene a los residentes de Bali atemorizados. Mientras tanto, la DINASED actualmente investiga si en este crimen hay vínculos con el narcotráfico. Emilio Zamora, TC Televisión. Miren, la Fiscalía toma versiones a 6 personas que han sido retenidas hasta el momento para investigar este asesinato ocurrido en la urbanización en Daule del ciudadano albanés en el cantón de la provincia de Guayas. Vamos ahora a los exteriores de la ciudadela donde se cometió este crimen y donde se burlaron todas las medidas de seguridad. Ahí, Mauricio, tú sigues el tema. Cuéntanos a esta hora las novedades que se han podido obtener de momento, Mauricio. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Amigos televidentes, efectivamente nosotros en el punto, en los exteriores de la urbanización de Bali, en donde se registró este hecho que realmente llama la atención, sobre todo por la audacia de la delincuencia, la forma en que ellos ingresaron hasta esta urbanización, específicamente aquí en La Garita, si nos puedes mostrar, Alejandro, en donde lo hicieron con tanta facilidad, con tanta naturalidad, asumiendo, por supuesto, ser policías. Recordemos, no es la primera vez que delincuentes se disfrazan de policías, pero también lo perceptivo que deberían ser los guardias en el momento de darse cuenta de que los policías no tenían ningún logo que les permita identificarse y lo que les dio la pauta para que ellos puedan ingresar a las 3:12 de esta madrugada. Hemos tratado de conversar el día de hoy con algunos de los residentes, pero existe una prohibición que llama la atención. Una prohibición de que no se les permite ni grabar videos, ni se les permite hablar absolutamente con nadie. No sé si, Andrés, tengas alguna interrogante respecto a este tema y sobre todo por los retenidos que se presentaron el día de hoy. Andrés, te escucho. Lo que se ha podido obtener en cuanto a información recabada con los retenidos y además, Mauricio, los antecedentes penales y que ya tenía registrado el albanés, que tú los has podido recabar también, ¿cuánto incidiría esto en su muerte? Bueno, lo importante de todo esto es que el sujeto, el ciudadano albanés, ya tenía antecedentes. Hablamos de 5, 2 de ellos por asociación ilícita. También había cumplido una pena de 13 meses por delincuencia organizada y también se lo estaba investigando por la tenencia de un arma que aparentemente habría sido utilizada en la muerte de otro albanés. El día de hoy se logró la detención o la retención de 8 personas. Estas 8 personas, 2 de ellos fueron liberados, que son los guardias de seguridad, los que fueron retenidos violentamente por estos antisociales. Y posterior a esto, ¿qué es lo que fue lo que ocurrió? Dentro de lo que pasó aquí, solo quedaron 6 personas que son los familiares, pero la Fiscalía también resalta, Andrés, la Fiscalía también resalta algo, Andrés, que es muy importante. La Fiscalía sostiene que varios de los familiares sacaron muchas de las pertenencias del ciudadano albanés, sus teléfonos, su dinero en efectivo. Todo esto se lo habrían llevado, lo que ha originado también un problema de algo que originalmente les causa un serio inconveniente, sobre todo a las investigaciones, cuando mueven la escena del crimen. Esa es la información que se genera aquí en los exteriores de Bali. Les volvemos a decir, los moradores, los habitantes de esta urbanización están bastante consternados, pero también tienen una prohibición de no poder hablar, pero también tomar en cuenta a los guardias de las urbanizaciones en el entorno.
tomar las medidas y ser un poco más persuasivos en el sentido de no dejarse llevar por uniformes verdes pensando que son policías. Gisela y Andrés, buenas noches. Gracias, Mauricio, por esos datos que nos das hasta estos momentos ocurridos en la urbanización, los exteriores de la urbanización donde fue asesinado el ciudadano albanés. Los detenidos que están para recabar información y las acciones que la policía hasta estos momentos ejecuta para vincular y establecer los reales motivos que provocaron la muerte del albanés, como lo describimos, con antecedentes penales. ¿Y qué ocurre cuando estos delincuentes, estos asesinos disfrazados en alguna medida de policías logran vulnerar la seguridad de una urbanización privada? La alerta encendida por estas acciones que se están cometiendo en esta urbanización privada que podrían estarse dando en otros sectores de la ciudad. A redoblar las acciones en este cantón, en otras ciudades del país también, por estos vínculos que se pueden establecer y las acciones antidelincuenciales que se deben reforzar. Bueno, Andrés, Mauricio, el crimen del ciudadano albanés no es el único registrado este año en la provincia del Guayas. El 20 de julio, el serbio Sasa Spasic, de 56 años, fue asesinado en una cafetería en un centro comercial de San Borondón. El extranjero recibió 3 impactos de bala por parte de un sujeto que estaba sentado frente al local. Aunque a los pocos días se detuvo a un sospechoso, después de las autoridades pues aclararon que no se trataba del autor de los disparos que acabaron con la vida del extranjero. Durante un allanamiento a la casa de Spasic, la policía halló $250.000. Pese al tiempo transcurrido, el caso, que tendría, según dicen, relación con el narcotráfico, no se ha esclarecido hasta el día de hoy. Y la zona 8 de Guayas, que comprende los diferentes cantones, San Borondón, Guayaquil y Durán, hasta hoy se han registrado 332 muertes violentas, de acuerdo a las cifras que maneja la policía. Las anotamos en pantalla durante el 2020. De ellas, 281 corresponden a Guayaquil, la ciudad con más muertes violentas del país. Mientras que en Daule, el cantón donde asesinaron al ciudadano albanés, hay 15 muertes de este tipo en lo que va del año, cuando en el 2019 fueron 12. Vamos ahora hasta la capital, en donde impactantes imágenes muestran la violencia con la que actúa una pareja involucrada en varios asaltos perpetrados en el norte de Quito. Los últimos días, una mujer fue golpeada brutalmente durante el robo a una panadería. El primer video que se viralizó y en el que se pudo ver actuar a esta pareja de delincuentes fue el pasado martes, en horas de la noche, en una pizzería en el norte de Quito. La amenaza del tipo con el arma de fuego, igual después la muchacha también que cogió un cuchillo inclusive de la mesa, también tenía igual un arma, entonces fueron momentos terribles, la verdad. En las redes sociales inmediatamente se identificó a esta pareja y se hizo públicos videos de otros de sus atracos. Como este, cuando llegan en motocicleta a una reconocida panadería cerca del terminal de Carcelén. Intimidan a los clientes que están en el lugar. Luego ingresan a la caja y arremeten contra esta familia. La madre se resiste al robo. Enfrenta a los dos delincuentes y es golpeada brutalmente con puñetes y la cacha del revólver. Y al final logra que la pareja del terror huya, dejando todo lo robado. Debido a esta intervención no pudieron llevarse, ellos también se vieron presa de los nervios y abandonaron el local.
4 días antes, el 11 de noviembre, también atracaron en un restaurante, esta vez al mediodía, y como siempre, con armas de fuego y mucha violencia. Quien se hace conocer como el Loco John es un aficionado a las armas de fuego y no tiene ningún recelo en mostrarse. Según información policial, los dos tienen antecedentes por robo, 4 denuncias presentadas y se descarta que sean extranjeros. Los ciudadanos son ecuatorianos, ellos son delincuentes de oportunidad. Ellos, de lo que nosotros conocemos, estudiaban parte de los lugares que iban a afectar y obviamente buscaban el momento oportuno para actuar. Los videos publicados en redes sociales ayudaron a identificar a los delincuentes que se presume están escondidos, pero la policía dice que se les está cerrando el cerco. Gustavo Merino, TC Televisión. Dramático, doloroso lo que vivió esta mujer. A golpes pudo haber tenido consecuencias fatales bajo la angustiosa mirada de su hijo. Esperamos pronto tener noticias de la policía, de las acciones que ha desplegado ya para atrapar a estos delincuentes, dispuestos también a matar y que luego los jueces también hagan su parte. Se suspendió la audiencia de formulación de cargos en contra de 7 policías y 3 civiles procesados por presunto tráfico de influencias. Son investigados por irregularidades en la contratación para el mantenimiento del helicóptero de Aeropolicial. Se trata de un presunto acto de corrupción en la Policía Nacional investigado por la propia policía. 2 coroneles, otros 5 oficiales y 3 civiles serían parte de una red de tráfico de influencias en Aeropolicial. Al menos es el resultado de una investigación previa impulsada por la Dirección Nacional de Asuntos Internos de la Policía. Y es que los uniformados habrían participado en la presunta contratación dolosa del mantenimiento de uno de los helicópteros. Esto a través de subasta inversa por más de $777,000. Entre las irregularidades, no se renovaron las pólizas de fiel cumplimiento pese a que estaban por caducar y el helicóptero no había sido entregado. Se generó además un informe de cumplimiento del contrato y se hizo el pago pese a que el trabajo no estaba concluido y el helicóptero seguía en mantenimiento en Estados Unidos. Además, el administrador del contrato firmó el acta de entrega-recepción y un certificado de conformidad sin la firma del contratista, entre otras irregularidades. Por esto se abrirá una instrucción fiscal. Este viernes estaba prevista la audiencia de formulación de cargos en el complejo judicial. Pero por falta de notificación, la audiencia de hoy se declaró fallida. Sin embargo, se instalará en los próximos días. Hay que tomar en cuenta a quien yo represento, es la persona que puso en consideración de las autoridades como correspondientes para que se dé por culminado ese contrato en vista que no se observaron algunas reglas o procedimientos que establecen la ley de contratación pública. Dentro de las filas policiales, el administrador del contrato fue sometido a sumario administrativo y final de destitución, mientras que otros 3 uniformados fueron sancionados por falta grave. Fabiola Santana, TC Televisión. Y en instantes, paciente de una clínica de rehabilitación clandestina murió estrangulado. Seguimos informando, mucha atención con esta noticia. La Fiscalía va a intervenir de oficio en casos de violentos desalojos contra quienes no han podido pagar el alquiler de su vivienda. La ley humanitaria que estuvo vigente hasta hace muy poco impedía justamente tal procedimiento. María Terán reside en Guayaquil hace más de un año, procedente del estado de Carabobo, Venezuela. Es mamá de 3 hijos y cuida de su madre, una adulta mayor. En mayo, uno de los meses más críticos de la pandemia, fue desalojada de la casa que alquilaba porque no podía pagar el arrendamiento por la falta de trabajo. Todos los días me dejaban un papel debajo de la puerta, que ella tenía que desalojar. Si no desalojaba, me mandaba a la calle con mis 3 niños. O me mandaba a la policía y todo se me iba a la calle. Me mandó a cortar la luz y el agua. Tuve que agarrar un día a las 2 de la madrugada y mudarme con mis hijos. María estaba amparada por la Ley de Apoyo Humanitario, que rige desde el 22 de junio del año en curso. Dispuso que no se podían ejecutar desahucios a arrendatarios de bienes inmuebles durante el tiempo de vigencia del estado de excepción y hasta 60 días después de su conclusión. El plazo concluyó el 15 de noviembre.
La Defensoría Pública fue una de las instituciones que intervino con patrocinio, asesoría legal y mediación en materia de inquilinato en más de 1.200 casos como el de María. Mitigamos el riesgo de desalojos con asesorías y con mediaciones. Es así que nosotros, por ejemplo, de abril a julio, efectuamos 509 asesorías y en el mismo periodo también atendimos 126 mediaciones. La Defensoría del Pueblo también canalizó más de 230 casos de desahucios durante la emergencia sanitaria y ante la Fiscalía General del Estado, que conmina a actuar en caso de violencia. No solamente es que llegan y te dicen, saca tus cosas, entran, rompen, están vulnerando, violando las seguridades, rompen puertas, destruyen propiedades. O sea, hay una serie de situaciones que son de conocimiento de Fiscalía y que les vamos a poner al conocimiento de Fiscalía de forma inmediata. En la afectación de derechos también estaba incluido el arrendador o dueño del inmueble si pertenecía a un grupo de atención prioritaria y el arriendo era su medio de subsistencia. Ahí no aplicaba la suspensión temporal del pago de arriendos, salvo que el arrendatario pertenezca también a un grupo de atención prioritaria. José Luis Calderón, TC Televisión. El Ministerio de Finanzas aprobó los 91 millones de dólares solicitados por el CNE para organizar los próximos comicios del 2021. Lo que ahora preocupa al organismo electoral son los tiempos que se necesitarán para resolver las últimas apelaciones presentadas contra binomios presidenciales, justamente. A mediados de diciembre, en 3 semanas más, debe empezar la impresión de las papeletas. Tras 2 meses y medio hubo acuerdos. El Ministerio de Finanzas aprobó el monto de 91.06 millones de dólares para las elecciones de 2021. Esto tal y como lo aprobó el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Con una optimización de alrededor de 23 millones de dólares a la cifra aprobada inicialmente, que llegaba a los 114 millones de dólares. Días atrás Finanzas solo aprobaba 87.4 millones de dólares, pero aceptó el aumento para la implementación del sistema de conteo rápido para los presidenciables y el pago de $10 a los miembros de las juntas receptoras del voto. Ahora sí, sin excusa ninguna, acometer todas las actividades necesarias para poder llegar al 7 de febrero con un proceso bien planificado. Hasta ahora Finanzas ha entregado 23 millones de dólares. Sin embargo, ahora lo que preocupa son los tiempos de calificación de candidatos. En el caso de binomios presidenciables están 14 en firmes. Faltan Podemos y UNES, y que el contencioso electoral resuelva la situación de justicia social que nominó a Álvaro Noboa. Esperamos el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, que tiene en sus propios plazos. Tenemos entendido que el día de ayer recién se admitió a trámite la apelación respecto al binomio Arauz-Rabascal. De ahí el Tribunal Contencioso Electoral tiene 15 días. Y es que la impresión de la papeleta electoral debe iniciar el 12 de diciembre por el Instituto Geográfico Militar. Por otra parte, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la inscripción de Sedatos y del ciudadano Ronald Sarmiento para realizar pronósticos electorales. Con estos suman 6 las personas naturales y jurídicas inscritas para realizar encuestas. Fabiola Santana, TC Televisión. Mucha atención, en instantes aparecen nuevas imágenes de cómo ingresaron los asesinos del ciudadano albanés a la urbanización privada. Mujeres y niños que exponen sus vidas para extraer el oro. Una tragedia anunciada, una pobreza que crece, recursos públicos mal utilizados para fines ilícitos. Conozca la estructura criminal que opera detrás de la minería ilegal en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Más noticias. Autoridades detectaron que viajeros presentaron certificados adulterados de pruebas PCR con falsos negativos para entrar y salir de Ecuador. Se estarían adulterando logos de laboratorios avalados por el Ministerio de Salud. Alcibiades Onofre constató lo fácil que resulta acceder a estos certificados fraudulentos. PCR es la sigla de una de las pruebas más caras, pero más fiables para detectar si tenemos o no COVID-19. En el país se le exige para ingresar desde el exterior o viajar a las Islas Galápagos.
Pero hay una denuncia expuesta en la mesa del COE Nacional y levanta preocupación en las autoridades. Hay gente que circula con resultados fraudulentos de PCRs falsos negativos. El caso se investiga. Una de las modalidades, por ejemplo, es la adulteración de los logos de los laboratorios que están certificados y aprobados por el Ministerio de Salud Pública. Entonces nos preocupa porque si tenemos ese nivel de irresponsabilidad, es un verdadero crimen. Y así lo constatamos. A través de anuncios de redes sociales se ofertan este tipo de servicios, como la realización a domicilio de hisopados. A 24 horas de mi supuesto viaje a Estados Unidos, llamé, me lo ofrecían en 72 horas. O sea, el reporte es lo que se le ayuda. Pero ante tanta insistencia, quedaron en entregármelo en menos de 10 horas por $80. Todos los sellos, todo el aval, todo por si acaso. Ah, pero si no es así. Nosotros tenemos, como les explico, igual va con la hoja membretada y con los sellos. Hay otras modalidades que se están levantando pruebas, pero vuelvo a insistir, preocupante que jueguen con la salud de los ecuatorianos. La alteración de este tipo de documentos es un riesgo latente que corren aquellos que sí están en buen estado de salud. Lo peor de todo es que, según las autoridades, quienes presentaron estos documentos estaban infectados. Una irresponsabilidad ciudadana a ese nivel aumenta el número de contagios sin duda y va a hacer que esta pandemia sea imposible de controlarla a corto o mediano plazo. Porque un infectado puede contagiar en un grupo de 10 a 4 personas. Las autoridades de control no solo se enfrentan a este desafío, sino también a la venta por internet de pruebas rápidas sin registro sanitario. Estos operativos hemos podido obtener aproximadamente la inmovilización de más de 500 productos de este tipo, pruebas rápidas que no cuentan con registro sanitario. La Sociedad Ecuatoriana de Bioquímicos se pronuncia. Rechazamos rotundamente esos en donde quieren seguir jugando con la salud. Y es que no solo utilizaban los certificados falsos negativos para viajes, sino también para justificar ausencias laborales. Alcibiades Onofretece, Televisión. Vamos con otros temas. El presidente Lenín Moreno estuvo en Milagro, provincia del Guayas, donde inauguró el plan habitacional Casa para Todos. Este proyecto llegará a más de 3.000 familias de situación de vulnerabilidad. Jardines del Este, 79 El presidente de la República, junto a su esposa Rocío González de Moreno, presidenta del plan Toda una Vida, inauguraron el proyecto habitacional Misión Casa para Todos, en Milagro, provincia del Guayas, obra cristalizada que permitirá mejorar la calidad de vida de miles de familias en situación de vulnerabilidad. Hoy inauguramos simultáneamente nuevas 3.172 viviendas que el día de hoy estamos entregando en casi todos los sectores de la patria. De forma simbólica, el jefe de Estado entregó 3 casas de la urbanización. Por eso definitivamente son las sonrisas de padres, de madres, de niños, de abuelitos, los que han valido verdaderamente cada uno de los centavos que han sido invertidos. Mi discapacidad es física, tengo el 52%, mi hijo es Jorge León Bolaños, tiene el 60% de discapacidad intelectual. El señor presidente Lenín Moreno, le agradezco por haberme dado la casita y espero que siga apoyando a muchas personas que lo necesitan. Para la implementación de estas obras se trabajó con personal local, generando plazas de empleo. David Ruiz, TC Televisión. Identificaron a 2 víctimas de la violencia en la provincia del Guayas. Les contaremos quiénes eran. Vamos con las noticias internacionales. Estados Unidos espera tener disponible 40 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 antes de fin de año. La Secretaría de Prensa realizó estas declaraciones después de que los laboratorios Pfizer y BioNTech solicitaran la autorización de emergencia a la Administración de Drogas y Alimentos. Reino Unido también comenzó los trámites para empezar a distribuir la vacuna. Estados Unidos espera contar con 40 millones de dosis de vacuna contra el COVID antes de fin de año. Así lo anunció este viernes la secretaria de prensa de la Casa Blanca durante una conferencia. La declaración llega después de que Pfizer y BioNTech solicitaran a los reguladores en Estados Unidos que autoricen el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID, la cual se cree que será otorgada por la FDA.
De acuerdo con medios estadounidenses, el trámite podría demorar al menos 3 semanas, ya que el personal de la agencia y los asesores externos deben investigar los datos del ensayo. El Reino Unido también comenzó los trámites para empezar a distribuir la vacuna de Pfizer-BioNTech en diciembre. Si el procedimiento es exitoso, el país será el primero fuera de los Estados Unidos en contar con este antígeno contra el COVID. Esperan poder inmunizar a 5 millones de personas para fin de año. Pero dados los picos alcanzados por el coronavirus en Estados Unidos y Europa, el principal experto en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, añadió que aunque la ayuda viene en camino, no se deben abandonar las mascarillas y otras medidas protectoras. En realidad tenemos que redoblar las medidas de salud pública mientras esperamos que llegue la ayuda, que será pronto. Estados Unidos registró en las últimas 24 horas más de 2.000 muertes por COVID, la cifra más alta desde inicios de mayo. Varios estados del país han endurecido sus restricciones ante el aumento de contagios, pero el presidente electo Joe Biden descartó un cierre nacional. No national shutdown. No habrá confinamiento nacional porque cada región, cada área, cada comunidad puede ser diferente. Así que no veo ninguna circunstancia que requiera un cierre nacional total. Creo que sería contraproducente. Por otro lado, en España, el gobierno arrojó un rayo de luz este viernes, anunciando un ambicioso plan de vacunación contra el COVID en el primer semestre del 2021, tras 8 meses de zozobra y más de 42.000 muertos. El líder socialista aseguró que España será el primer país de la Unión Europea, junto a Alemania, en tener un plan completo de vacunación y agregó que los detalles se presentarán el martes próximo en Consejo de Ministros. Pamela Montilla, TC Televisión. Y los gobiernos regionales de Brasil alertaron este viernes de una posible tragedia epidemiológica de grandes proporciones si el Ejecutivo se niega a reconocer que el país vive una segunda oleada de la pandemia y se abstiene de adoptar medidas para enfrentarla. Pese a que el ministerio ha descartado la crisis y alega que los números son insuficientes para tal diagnóstico, diferentes especialistas alertan del aumento de las muertes, los contagios y las hospitalizaciones por COVID-19 en los últimos días. Este domingo en El Informante ahondaremos en el caso Sobornos, que evidenció el esquema de corrupción que imperó durante el correísmo a través del cruce de facturas con las empresas que se beneficiaban de millonarios contratos. 2 de los periodistas que participaron de la investigación analizan los hechos y nos dan detalles de cómo salieron a la luz más de 11.000 documentos que sirvieron para sustentar el proceso. Aquí un extracto. Más allá de la sentencia ya dictada en el caso Sobornos, el Estado aún tiene pendiente la recuperación de los activos que se mal utilizaron. El Estado ecuatoriano perseguirá la recuperación de los activos estatales que fueron mal utilizados por los condenados. En total son casi 14.7 millones que el país espera rescatar. Específicamente, Rafael Correa y Jorge Glass deberán pagar $778.000 cada uno. En términos generales, podría yo decir que la gran mayoría de los sentenciados están en capacidad de pagar con cargo a esos bienes. Obviamente al Tribunal de Ejecución le corresponderá disponer el embargo de esos bienes y sacarlos a remate para, con cargo al dinero obtenido de ese remate, pagar al Estado lo que le corresponde. Solo Jorge Glass y Alexis Mera están cumpliendo su sentencia en la cárcel de La Tacunga. El resto de implicados se encuentran prófugos de la justicia. Rafael Correa en Bélgica, Vinicio Alvarado en Venezuela, Walter Solís en Estados Unidos, Viviana Bonilla y Cristian Viteri, se desconoce su paradero, y María de los Ángeles Duarte en la Embajada de Argentina en Quito. Con la sentencia ejecutoriada se confirma que Arroz Verde es solamente la puerta de entrada al infierno. Uno
de los principales retos de la Procuraduría General del Estado es recuperar los dineros para el fisco como parte de la reparación económica que deben pagar los sentenciados en el caso sobornos. Son casi 15 millones de dólares por recaudar. Este domingo en El Informante les contamos qué acciones están tomando sobre el tema. Transcurría el año 2019 y el portal digital Mil Hojas hacía pública una nota titulada Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador. Tiempo después, nadie imaginaría que ese sería el principio del descubrimiento de una de las tramas de corrupción más sonadas en el ámbito político ecuatoriano. Pero ¿cómo empezó todo? Esas fuentes eran los funcionarios más altos del gobierno de Correa. Es decir, fue tal el nivel de confianza de estos sectores en nosotros que nos facilitaron 11.000 documentos. La investigación periodística revelaba un esquema de sobornos mediante la modalidad de cruce de facturas entre varias empresas constructoras y miembros del gobierno nacional entre el año 2012 y 2016. Una de las principales empresas involucradas en el caso es la bien conocida Odebrecht, empresa brasileña inmiscuida en casos similares en toda Latinoamérica y de la cual su representante en Ecuador, Concienzao Santos, habría confesado la entrega de dinero a altos funcionarios del gobierno ecuatoriano. El abogado de Rafael Correa le pregunta a José Concienzao Santos, dígame si es que usted le entregó el dinero a Rafael Correa. ¿Qué le responde Santos? Le dice, ya le he repetido que entregué este dinero a Rafael Correa a través de Jorge Glass. Para Harrison Salcedo, abogado del vicepresidente Jorge Glass, la responsabilidad de estos casos de corrupción recaen en mandos medios, que aprovechándose de la supuesta representación que ejercían, aprovecharon esa posición para caer en estos ilícitos. Nadie va a ser tan loco de llamar al presidente a preguntarlo, confirmarle si realmente mandó a pedir tal o por favor. Y creo que ese alguien es Pamela Martínez. Lo que sí es cierto es que existe ya una sentencia condenatoria en contra de los implicados. Algunos de ellos cumpliendo su pena en la cárcel y otros dados a la fuga en diferentes países. Este domingo El Informante, el programa de investigación con el especial Los prófugos de la revolución. A las 21 horas, El Informante. En instantes, mucha atención, nuevas imágenes de cómo ingresaron los asesinos del ciudadano albanés a la urbanización privada en Guayaquil. Son las imágenes de los delincuentes, de los asesinos de un albanés que fingiendo ser policías logran vulnerar la seguridad privada en una organización de Daule. En los exteriores está Mauricio, continúa ahí Mauricio para darnos detalles de las acciones que se están tomando a esta hora en los exteriores de la urbanización. Y además, Mauricio, si dentro de los detenidos han reportado alguna novedad de último momento que permita dilucidar también o acercar a los motivos de esta muerte. Cuéntanos. Andrés, efectivamente nosotros estamos atentos a todo lo que se da en torno a esta muerte, la del albanés, esta madrugada. Básicamente de lo que conocemos hace pocos minutos terminó la audiencia en donde se recopiló información y también declaraciones de varias personas. 2 guardias fueron liberados, así como 5 familiares de familiares políticos del albanés, y solo quedó una persona no retenida, sino como un testigo protegido, algo que es importante, sobre todo porque se conocería por parte de esta persona a uno de los sujetos que ingresó vestido de policía. Pero esto es lo que realmente ha llamado la atención en esta urbanización, no solamente aquí, sino también en las que son contiguas, sobre la seguridad, sobre lo que pasa. A continuación, en el video que les hemos preparado, podremos demostrar de qué forma vulneraron las seguridades de la urbanización Baldi. Aquí, veamos. 3:12 de la madrugada, urbanización Baldi, Cantón Daule. 2 vehículos sin placas llegan a la garita. Se bajan varios sujetos, uno de ellos con un fusil de asalto. Los otros con chompas similares a las de la policía, con la diferencia de que ninguna tenía la identificación de la institución, algo de lo que no se percataron los guardias.
Dos de los sujetos someten a los celadores. Llegaron y nos encañonaron. Sí, que aquí no nos dejaron ni mover, a nosotros aquí nos tuvieron agachados. Se nos llevaron los teléfonos, todo se nos llevaron. Momentos críticos para los dos guardias que eran apuntados con armas de fuego por igual número de antisociales. Aquí nos quedamos y aquí se quedaron dos con nosotros. No nos dejaron mover para nada. De esta forma, ingresan sin problemas. Con todo listo, llegan a la casa de Tresa Adriatic, ciudadano albanés, y tumban la puerta. En la sala, él se encontraba con su cuñada conversando, pero el hombre del fusil lo ejecuta en su mueble. 6 impactos acabaron con su vida. Información tenemos que los vehículos son civil. Se puede observar en un video una persona que portaría una chompa similar a la de policía, pero eso estamos precisamente realizando las investigaciones. Tresa Adriatic tiene 5 procesos, 2 de ellos por lavado de activos, 1 por tenencia de armas y 13 meses detenido por delincuencia organizada. Por lo tanto, pues nosotros estamos identificando los vínculos que tiene este ciudadano con una organización relacionada con el narcotráfico. Y es que la situación ya es recurrente, pues en algunas ocasiones se han cometido delitos con uniformes policiales. Esta vez lo volvieron a hacer para asesinar a un ciudadano extranjero. Mauricio Ceballos, TC Televisión. La sencillez y la facilidad para matar a una persona, vulnerar las seguridades, Andrés, ¿cómo lo ves tú? Sorprende, y lo que llama más la atención, con qué facilidad ingresan estos delincuentes y que podría replicarse evidentemente en otra urbanización con características de seguridad similares. Mauricio, danos esos detalles precisamente. ¿Se han redoblado la guardia en esa urbanización? ¿Si hay presencia policial? Y también, ¿qué acciones previstas inmediatas ha tomado la Fiscalía sobre el tema? Bueno, presencia policial, no sé si podemos, Alejandro, observar no solamente recorridos muy esporádicos de patrulleros policiales, y más bien, por lo que nos damos cuenta, son 2 los guardias que están en esta carita de la urbanización Bali. Son solamente 2, no existen mayor número de guardias, no se han acercado hacia nosotros. Hemos observado también varias personas que han ingresado, residentes, un poco molestas porque ellos se sienten un poco afectados, pero son las circunstancias de lo que está ocurriendo y lo que es preocupante. Ahora, lo que tenemos que tomar en lo que tenemos en consideración que tomar en cuenta es todo lo que tiene que ser o todo lo que tiene que ver para lo que va a pasar en la próxima semana, donde se tendrá que hacer de una u otra forma varias diligencias por parte de la Fiscalía. Nosotros vamos a estar atentos a esto y al noticiero pendiente de esta información que realmente preocupa. Impactantes las imágenes y cómo se vulnera fácilmente la seguridad de una organización privada realmente preocupa a la ciudadanía. Vamos con otros temas también de Crónica Roja y de la inseguridad que vive el país. En Guayaquil, un paciente de un centro contra adicciones murió estrangulado. Según un reporte policial, el local fue clausurado por la municipalidad. Gonzalo Jaramillo Gómez, de 21 años, murió la madrugada de este jueves, horas después de haber sido agredido en un centro para adictos en la Ciudadela Bellavista, oeste de Guayaquil. Que presenta politraumatismos cerrados en tórax y además los indicativos propios de lo que es una asfixia por estrangulamiento. 3 personas encargadas del sitio quedaron detenidas para investigaciones. Le amarraron las manos, le pusieron esposa a los pies, le taparon toda la cabeza y le torturaron dándole palo. El local fue clausurado por falta de permisos. Para que ellos comparezcan en una comisaría municipal. Luego del crimen de Jaramillo Gómez, los otros internos fueron evacuados, mientras que sus familiares exigieron aclarar esta muerte violenta que engrosa las estadísticas en la provincia del Guayas. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Y como lo decíamos en minutos atrás, identificaron a 2 víctimas de la violencia en Guayaquil, mientras que se encontró a otra persona sin vida en un sector del sur de la urbe.
La madrugada de este viernes, la policía encontró un cadáver en la isla Trinitaria sur de Guayaquil. El cuerpo tenía cubierta la cabeza con un saco y estaba maniatado entre cobijas y palos. En el lugar había huellas de la violencia. Una persona entre los 20 y tal vez 30 años de edad, el rango etario no superaría esa edad. El elemento constrictor obviamente es en el cuello para poder generar una muerte, ser el caso. Mientras tanto, el personal de criminalística identificó a Jonathan Javier Lino Burgos, quien apareció el miércoles decapitado en el sur de la urbe porteña. Según su familia, ese día salió de casa en la parroquia Chongón, en su motocicleta, a visitar a una tía. Lino Burgos era peluquero y su cuerpo estaba también envuelto en sábanas. Igualmente, se reconoció el cadáver baleado en un tramo de la autopista Narcisa de Jesús, norte del puerto principal. La mañana de este jueves, Steven Orellana Asensio apareció en un parterre con impactos de bala. Carlos Hidalgo, TC Televisión. Esta mañana la jueza Yesenia Hidalgo dictó la nulidad parcial del caso Roberto Malta, el hombre atropellado hace un mes por una mujer en el sector de Urdesa Central, en Guayaquil. La audiencia de juicio contra Kenny Solange Andrade Flores se desarrolló en la unidad judicial de Albán Borja. Sin embargo, la nulidad parcial es porque la fiscal Azucena Camatón atendió un pedido que llegó de última hora de parte de la defensa de la implicada, quien está prófuga. Sin duda alguna. Bueno, así estamos despidiendo el espacio informativo. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Una buena noche y un buen fin de semana para todos.